quiero preguntarles algo. ¿Ustedes tienen alguna fobia? Antes de contestar, veamos qué es lo que significa fobia. Dice el diccionario que fobia es temor exagerado, irracional y obsesivo hacia una persona, una cosa o una situación determinada. Otro la define como un miedo irracional de carácter enfermizo hacia determinadas cosas. Eso es una fobia. Algunas fobias son graciosas, como la de un hombre grande que al ver un ratoncito pega el salto y se sube arriba de la banca. Es gracioso eso, es una fobia. Recuerdo cuando era muchacho que nos visitó un amigo en mi casa y yo le estaba mostrando la propiedad y vio a lo lejos unas colmenas. Nosotros teníamos 33 colmenas. Y vio las colmenas, sintió el zumbido de las abejas y se enronchó entero. Todo al mismo tiempo. Ve las colmenas, escucha las abejas y se enroncha. No le picó ninguna, pero una reacción nerviosa, una fobia. Hay personas que nunca salen de la ciudad por temor a los puentes. En el último viaje a Buenos Aires, el señor que me trajo me dijo de que había tenido que dejar a su esposa, lo estaba acompañando, era una gauchada que me estaba haciendo, pero que había tenido que dejar a su esposa porque su esposa no puede pasar por un puente donde estábamos pasando, que en realidad es como muy angostito, pero ella le da pánico pasar por ahí. Entonces, para evitarle eso, la fue a dejar a su casa primero. Otro le tiene miedo a los aviones. Otro le tiene miedo al tráfico. Un cuñado de mi hija le tiene terror a las arañas, aunque estén en una foto. Se queda así. Hay quienes tienen miedo de hablar en público, aunque en privado son bastante lenguaraces. Otros le temen a los extraños, los evitan. Nunca conseguí que mi abuela subiera por la escalera mecánica, pese a que ella avanzaba con mucha dificultad, tenía Parkinson, pero ella no tenía que subir por la escalera mecánica jamás la subió. Pánico, el terror le tenía. Hay quienes le temen a los ascensores, a las alturas, a la oscuridad, a las polillas, al espacio abierto, a las plumas, a los pollos. Un sobrino le tenía terror a una pata de pollo. Y yo descubrí la pata de pollo, ¿no?, que tiene los tendones. Entonces usted toma el tendón, la pata seca. No hay fin a los temores del hombre en realidad. Todos tienen algún temor. Yo descubrí que le tengo temor al viento. Cuando tenía como 10 años, una tormenta que hubo en Buenos Aires botó la casa y botó la pared que era de ladrillo donde yo vivía. Y de ese tiempo, cuando sopla el raco, noto que me pongo nervioso. Muchos de estos temores son paralizantes y moldean nuestra conducta. Pero hay un temor muy extendido y que no es reconocido. Es el temor al hombre. El temor a un semejante. Nadie admite que tiene este temor, pero ahí está. Ahí está. Hemos venido hablando del Evangelio de Dios. Hemos escuchado domingo tras domingo cómo este Evangelio, ¿cierto?, escuchando a nuestros hermanos,
ha obrado en la vida de nuestros hermanos. Nos hemos gozado con ello. Y también repetimos cada domingo nuestro texto lema. ¿Cuál es? Gálatas, primero la cita, Gálatas 5:1. ¿Cómo dice? Estad pues firmes, porque Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien. Podemos decir que la libertad en Cristo nos hizo libres. Y que esto es el Evangelio. Por contrario, el yugo de esclavitud podemos decir que es la carga del pecado. El Evangelio nos hace libres. Éramos esclavos, ya no lo somos. ¿Por qué entonces, si esta liberación es definitiva, Pablo nos dice otra vez? ¿Se fijó que está esa frase ahí en Gálatas 5:1? Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, de servidumbre. ¿Puede ser que algún liberto se comporte y viva como esclavo? El mensaje de hoy se titula El amo impostor y está basado en Gálatas 1:10. Dice ahí, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo es tenerle por amo y Señor a Cristo. Y nada puede importarme más en la vida que agradarlo a Él. Y esto excluye cualquier otro señorío, cualquier otro amo. Si un amo distinto a Cristo me insta a obedecerle, este es un amo impostor. Porque mi verdadero amo es Jesucristo. Cristo, Él es mi amo, Él es mi Señor. Respecto de nuestro texto en Gálatas 1:10, veremos primero dos interpretaciones erróneas que se hacen de este versículo. Y también luego veremos dos ideas que son contrarias, pero que presenta el apóstol. ¿Cuáles son estas ideas contrarias? Una, buscar el favor de los hombres, o en otras palabras, lo que es el temor del hombre. Y la idea contraria es buscar el favor de Dios, o lo mismo que es el temor de Dios. Son dos cosas que están opuestas. Veamos entonces primero lo que esto no significa, lo que Pablo nos dice aquí en 1:10, que no significa. Pablo aquí no está diciendo que él nunca se somete a las costumbres o las tradiciones humanas. Él no está diciendo esto. Aquellos que gustan ver las cosas en blanco y negro, afirman que para ser fiel a Dios hay que ser indiferente a los hombres. O sea, debe importarnos por sobre todas las cosas. Dios, los hombres, no nos importa. Hay un desprecio por las costumbres y por las tradiciones. Y hasta citarán las Escrituras para afirmar su punto. Como si las Escrituras no se pudieran usar al antojo de nuestros perversos corazones. Entre paréntesis, nunca debemos deslumbrarnos por las citas bíblicas. Las escrituras de los falsos testigos de Jehová, de muchas sectas pseudo-cristianas y de muchos libros que hay por ahí que pasan por cristianos y llenos de citas bíblicas, no porque tengan estas citas contienen doctrina correcta. No nos deslumbremos con eso. No debemos olvidar que el padre de mentiras, quien está detrás de todo alejamiento de la verdad, él tuvo la insolencia
de citarle al mismo Señor las Escrituras. Entonces, que alguien nos cite una cantidad interminable de versículos bíblicos no prueba ningún punto. Hay que ver si eso está en su debido contexto y si es interpretado correctamente. Si no, no interesa. Pablo, dijimos que Pablo aquí no está diciendo que a él no le importan las cosas. Pablo no es indiferente a las costumbres. Ya lo vimos cuando estudiamos 1 Corintios capítulo 9, los versículos 19 y siguientes, que él ejercitaba tacto. Ese tacto que es hijo del sentido común. Y esto le hace decir al apóstol en el versículo 22 de 1 Corintios 9, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salven a algunos. Hendrickson nos dice aquí que el tacto no es un vicio, sino más bien una virtud cuando va acompañado de la honestidad y de la verdad. En tanto estas costumbres no pretendan ser necesarias o indispensables para la salvación, Pablo no tenía reparo en observar algunas costumbres en esta etapa de transición del judaísmo al cristianismo. No tenía problema, y hay ejemplos. Por ejemplo, le vemos circuncidando a Timoteo en Hechos capítulo 16, versículo 3. Le vemos haciendo voto en Cencrea en Hechos 18, versículo 18. O purificándose a la usanza judaica y pagando los votos de quienes la acompañaban en Hechos 21, 24. Todas estas son costumbres del judaísmo. Y el apóstol no tiene ningún problema en hacerlo. De aquí aprendemos a ser flexibles, pero siempre dentro de los límites que nos impone el Evangelio. Siempre. Jamás nuestra flexibilidad puede ignorar o invalidar las Escrituras. Podemos ser flexibles en muchas cosas, pero eso no significa que vamos a ignorar o invalidar las Escrituras. Tampoco significan estas palabras que él antes de esto tratara de agradar a los hombres. Como algunos comentaristas de renombre dicen que Pablo antes agradaba a los hombres. Creo que no. No. Porque él era uno de aquellos que, según lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 2, de aquellos que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En Filipenses capítulo 3 él pone una larga lista y nos dice que aventajaba en esto a los demás de su generación. Todo lo que Pablo hizo, lo hizo para agradar a Dios, aún aquellas cosas equivocadas. Su norte no era agradar a los hombres, nunca lo fue. Él quería agradar a Dios. Era sincero en su religiosidad, aunque equivocado en el camino. Estaba ciego a los propósitos divinos, pero él trataba de agradar a Dios. Lo que él dice en Gálatas 1:10 es que si pretende ser un siervo de Cristo y estuviera tratando de agradar a los hombres, entonces su pretensión es falsa. No se puede servir a dos señores, dijo Cristo en Mateo 6:24, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores. Esa canción popular de los años 80, nunca quedas mal con nadie, ¿la escucharon? Algunos se la saben, estoy seguro. Pero esa canción es digna del hipócrita y del adulador, nunca de un siervo de Cristo. Si te han educado de una manera tal que nunca quedas mal con nadie, no eres creyente. Lo vamos a ver por qué. Resumamos lo dicho hasta aquí. Pablo no era un hombre inflexible cuando de costumbres y tradiciones se trataba. Él podía ceder con el propósito de ganar a alguien para la causa del Evangelio, siempre y cuando ese ceder no contradiga principios vitales del Evangelio.
Ahí está el quid de la cuestión. Tampoco era alguien que estaba predispuesto a agradar a todo el mundo. No seguía las opiniones mayoritarias, si estaban equivocadas, y nunca estuvo disponible para complacer a los hombres. Bien puede graficar la conducta apostólica y modelar nuestra conducta el aforismo de Rupertus Meldenius, teólogo y educador luterano del siglo XVI. ¿Qué dijo él? En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todo, caridad. Es un buen aforismo. Veamos ahora las dos ideas opuestas que presenta el apóstol y comencemos con la idea de agradar al hombre. 3 veces en este versículo el apóstol presenta este concepto. 2 veces como pregunta retórica y la tercera como una afirmación condicional. Él dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Ahí están las dos preguntas. Pues si todavía agradara a los hombres, ese es el condicional, no sería siervo de Cristo. Si hay algo extendido hoy día, es el deseo de agradar a todo el mundo. Los hombres hacen lo que sea para vivir en paz con los demás. La búsqueda de la armonía y la paz parece ser el santo grial en las esferas evangélicas. Parece que no hay nada más importante que esto. Por ello, no temen hipotecar sus creencias, enseñando lo que agrada a los hombres, sin importar si eso es contrario a la palabra de Dios o aún a sus propias conciencias. Ellos no quieren inquietar, no quieren incomodar. Ya lo dice Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo y cortan lo que resta. Y esta es una cita de las personas que tienen esta costumbre. Dice, bueno, debemos agradar al prójimo. Y también en Romanos 12:18 el apóstol dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces toman estos versículos bíblicos para justificar su acción. Buscar la paz, la tranquilidad por todos los hombres. Así, estos hombres justifican su impío obrar. Obrar impío decimos porque ¿cómo llamar a quienes sabiéndolo, hermano, esto es lo grave, sabiéndolo, no enseñan que todos los hombres son depravados por naturaleza? Hay una gran diferencia entre aquellos que están liderando un lugar, pero no conocen, no saben, han sido mal enseñados y siguen enseñando mal. Pero no todos son así, hay algunos que saben, pero no lo enseñan. ¿Por qué no condenan el libre albedrío y la justicia de los hombres? ¿Por qué se abstienen de enseñar que obtenemos la gracia solo por la libre misericordia de Dios, solamente por causa de Cristo? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque quieren tener paz. Ellos quieren agradar a los hombres. Y esto no es del agrado de los hombres. Recuerdo como años atrás estaba enseñando el libro de Romanos en una iglesia. Y me encontré con un amigo pastor en el metro y le digo, ¿tú enseñaste Romanos? Me dice, sí, enseñé Romanos. ¿Y tienes algún material de eso? Bueno, sí, en la iglesia grababan todos los sermones. Ah, qué bien, le dije yo, mira, estoy empezando a enseñar Romanos, ¿por qué no me facilitas los sermones? Seguramente ahí voy a encontrar más de un material muy bueno para mí, para preparar. Me dice, sí, ningún problema. Y le pregunto, ¿pero enseñaste todo Romano o solamente una parte? No, me dijo, enseñé todo. Y se queda pensando, dice, bueno, dice, la verdad que enseñé hasta Romanos 8:28 y después seguí con el capítulo 12. ¿Y qué pasó con esa parte? Le digo,
No, dice que esa parte de Romanos es muy controversial. Y me dijo, y yo no quiero inquietar a la iglesia con estas cosas. ¿Pastor? Y así es como congregaciones enteras viven plácidamente un evangelio diluido. Peor aún, porque la dilución del evangelio lleva a la permisibilidad. ¿Quién no quiso inquietar a la congregación con sana doctrina? ¿Usted cree que va a tener las agallas para inquietar a alguien que está andando descomedidamente o que está abiertamente en pecado? No lo va a hacer. Porque lo que lo marca es paz, tranquilidad por sobre todas las cosas. No va a incomodarlo. Cuando mucho va a decir, oremos para que el Señor obre. Parece piadoso, pero es equivocar la responsabilidad. Ellos cuidan sus palabras, son ambiguos, escurridizos como peces en el agua que usted no los puede tomar con la mano. Y así nacen las herejías y surgen, lo que dice el Apocalipsis, las sinagogas de Satanás. Se descuida la sana doctrina, no se combate el pecado dentro de la iglesia y eso se convierte en una sinagoga de Satanás. Dice Lutero, no predicamos para obtener la alabanza de los hombres o el favor de los príncipes. Predicamos solamente para tener el favor de Dios, cuya gracia y misericordia proclamamos. Todo el que enseña una doctrina contraria a la nuestra o diferente a la nuestra, digamos sin temor que es un enviado del diablo. Así de claro. El Evangelio de la gracia de Dios en Cristo quita el deseo de complacer al hombre, dota al hombre de valentía. Lo que fue dicho a los jueces de Israel en Deuteronomio 1:17, nos lo dice a cada uno de nosotros los creyentes. ¿Qué dice ahí? No tendréis temor de nadie. Proverbios 29:25 nos da la razón de esto, porque allí dice, el temor del hombre pondrá lazo. Dios le recuerda a Israel sus prerrogativas en Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 1:17, el principio de la sabiduría es el temor del Jehová. El temor del Señor significa estar sobrecogidos por Él, estar llenos de asombro, de admiración, de atracción por su grandeza. Esto no deja lugar a ninguna otra cosa. Esto nos lleva necesariamente a la adoración. Por el contrario, el temor del hombre quita los ojos de Dios y los pone en la criatura. Se maravilla con ella, la admira, le atrae su supuesta grandeza, le sirve. Quien esto hace, cambia la gloria de Dios por el culto a la criatura. Y Romanos 1:21 y versículos siguientes nos dicen, ¿a dónde va a dar esto? Cuando cambiamos la gloria de Dios. El temor del hombre te lleva a mentir cuando afirmas haber hecho algo que no realizaste. El temor del hombre te lleva a aparentar que está todo bien. El temor del hombre te lleva a ocultar tu pecado y no lo confiesas porque temes las consecuencias. El temor del hombre te lleva a disimular, a ocultar, a tergiversar, a racionalizar lo que sabes que está mal. El temor del hombre pondrá lazo, dice el proverbista. Este lazo te impedirá hablar con la verdad. El lazo del temor te dejará mudo
para no confrontar la maldad, porque tendrás temor de las reacciones si de seres queridos se trata. No quieres hacerlo. El temor. Ese temor te hará buscar la aprobación a toda costa y perpetuará tu condición de permanente inseguridad. El temor es una deidad caprichosa. Nunca sabrás cómo aquietarla. Dice Tim Keller que quien esto hace da a la aprobación humana los derechos y el poder sobre su corazón que solo Dios debe tener. Significa que estarás tan devastado por la pérdida de esta aprobación como si te sintieras criticado o condenado por Dios mismo. El temor del hombre te llevará al pecado. Fue ese temor el que llevó a Abraham al mentir, al decir sobre su esposa, es mi hermana, en Génesis 23. El mismo temor hizo que su hijo Isaac mienta de la misma manera acerca de su esposa Rebeca, cuando le dijo a los hombres de Gerar, ella es mi hermana. Repitió lo mismo. ¿Por qué? Porque tuvo temor de los hombres. Génesis 26, 7. Fue el temor el que llevó a Sansón a rendirse ante los ruegos de Dalila en Jueces 16. Él tuvo temor de perder sus favores y perdió mucho más que eso. Perdió su poder, su honra, su efectividad, perdió sus ojos, sus prioridades, sus testimonios, perdió su vida. Fue el temor el que llevó a Saúl a obrar locamente al ofrecer lo que a él le estaba prohibido. Él era rey, no sacerdote. Él no podía ofrecer holocausto. Pero tenía temor de perder el favor del pueblo. Y terminó perdiendo su reino, su cordura y su vida. Fue el temor el que llevó a Pedro a negar a su maestro y Señor. Es el temor del hombre el que te lleva a servir al ojo. Es el temor del hombre el que te lleva a hacer un trabajo inconsistente, de baja calidad y sin entusiasmo. Estás solo sirviendo al ojo. Temes al hombre. Hermanos, el temor al hombre es un amo impostor. No hay nada ni nadie en cielo y tierra que reemplace el temor de Dios. Eso es lo que debe predominar en nuestra vida, no el temor del hombre. Isaías 8:13 debe remecer nuestras conciencias y guiar nuestro actuar. Dice allí, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Repudiemos entonces a este amo impostor y resolvamos servir a Cristo. Servir a Cristo es proclamar su evangelio y más que eso, servir a Cristo es vivir el evangelio. Eso es lo que lleva a Pablo a escribir con osadía ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos le lleva a decir también en Filipenses 1:27, miren lo que le dice a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Ser intimidados por los que se oponen, el no ser digno, no vivir dignamente como es digno del evangelio. Ciertamente habrán quienes se opongan, pero ¿qué importa? ¿Acaso no nos dice el Señor por medio de Pedro que todos aquellos que quieren vivir piamente padecerán persecución? ¿Sí? No es nada nuevo. ¿Qué importa entonces? Mientras podamos contemplar el rostro de nuestro Padre en la faz de Jesucristo, ¿qué nos importa que el infierno se levante en protesta? No nos debe importar. Digamos con David,
En el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David, Pablo, y con ellos cualquier creyente puede afirmar lo mismo si reposa en él la certeza del versículo 1 de este Salmo 27. ¿Qué dice ahí? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Como David tenía esto tan claro en su vida, él podía decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Claro, si Jehová está conmigo. Esto nos lleva a la otra idea que retrata el apóstol aquí en Gálatas 1:10. Él pone en paralelo servir a Cristo con buscar agradar a Dios. Ambas cosas las pone en paralelo. Servir a Cristo, buscar agradar a Dios. Esta es la canción de su vida. Es el motor de su servicio. Ser agradable a Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 9, dice Pablo, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Él, el apóstol Pablo, estaba sobrecogido por su santidad, asombrado por su poder, admirado por su bondad, atraído por su grandeza, abrumado por su gracia. Sin duda, él recordaba constantemente los escritos de los profetas. Podemos encontrar citas directas en sus diversas epístolas, tanto de la ley como de los profetas y de los salmos. Y seguramente venía a su memoria el escrito del profeta Miqueas, cuando en el capítulo 7, versículos 18 y 19, Miqueas exclama, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué digo que el apóstol recordaba este pasaje? Porque este pasaje de Miqueas contiene parte del Evangelio, así como puedes encontrar en las Escrituras hebreas otros pasajes que hablan de diversos aspectos de la redención y del Redentor. Siendo esto así, no nos extraña que lo único que Pablo buscó el resto de su vida fue agradar a Dios, y ahora conforme a ciencia, ya no en la ignorancia, sino que ahora guiado por la palabra de Dios. Ya no eran sus propias ideas, ni su religiosidad, ni la tradición de sus padres lo que guiaba su vida, sino lo que guiaba su vida, llenaba su mente y satisfacía su alma hambrienta, era la palabra de Dios. Pablo estaba seguro del amor y de la aprobación de Dios en su vida. Por contraste, los Gálatas estaban comenzando el camino de confiar en sus desempeños. Ambos conceptos son distantes entre sí y se alejan el uno del otro más y más. O confías en tus desempeños o confías en Cristo. O te aferras a Dios o te aferras a tus desempeños. Ambos a la vez son imposibles. No es posible esto. Por ello debe penetrar en nuestra mente y en nuestros corazones la idea de que Dios está complacido con nosotros en Cristo. Porque cuando Él nos ve a Cristo en nosotros. Por eso Él se complace en ti. Porque estás en Cristo. Y esto hará que queramos agradarle, obedecerle,
no para sentirnos bien con nosotros mismos o para que nos salve, sino porque estamos agradecidos a Dios porque Él ya nos ha salvado. Esto es un siervo de Cristo. Este es quien busca agradar a Dios. Y si tenemos la certeza que Dios nos aprueba, ¿tendrá alguna importancia la aprobación del hombre? Mi papá tenía un dicho. Él decía, estando bien con Dios, los santos son inquilinos. Dice que no vivimos como Dios quiere para poder convertirnos en sus hijos, sino por gratitud de que ya somos hijos de Dios. Hermanos, buscar agradar a Dios debe ser la meta de nuestro andar. Y esto es contrario a la búsqueda de la aprobación de los hombres. Juan 5:44 nos ilustra esto. Y lo mismo encontramos en el pasaje de Juan 12, versículos 37 al 43. Leamos Juan 5:44. Juan 5:44 dice, ¿cómo? Habla el Señor. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Leamos Juan 12. Juan 12, los versículos 37 al 43. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A la luz de estos pasajes y otros, no debemos pasar por alto que buscar agradar a Dios es buscar la gloria de Dios. Y que esto se opone a buscar el agrado o la gloria de los hombres. Son dos cosas opuestas entre sí. También resulta claro algo que no es menos peligroso, y es la relación que existe entre buscar la gloria de los hombres y la incredulidad. Ambos textos en Juan afirman lo mismo. ¿Y acaso no es verdad que cualquier pecado que cometamos va acompañado de incredulidad? Piensa en esta semana que pasó y en cómo tuviste que arrepentirte y pedir perdón a Dios por algo que hiciste o pensaste. Piensa en eso. ¿Ves la incredulidad al lado de ese pecado? A veces nos cuesta entender así, pero busquemos un ejemplo. Tomemos, por ejemplo, robar. ¿Por qué nos quedamos con lo que no nos pertenece? Porque dudamos. No creemos que Dios hará provisión a nuestras necesidades. ¿Por qué estamos ansiosos? Porque no creemos que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué buscamos nuestra gloria? Porque no creemos que Dios nos exaltará. Entonces, Dios está tan ocupado con tantas cosas que a mí me dejó de lado, así que yo voy a hacer algo para yo elevarme un poquito. Incredulidad.
¿Por qué codiciamos, envidiamos y deseamos? Porque no creemos en la bondad de Dios. ¿Por qué sucumbimos a la tentación? Porque no creemos que Dios es santo. ¿Por qué no pedimos perdón? Porque no creemos que hay un juicio. Y así podríamos seguir y seguir. Cada pecado que nosotros cometemos va acompañado de incredulidad. Y esta incredulidad está firmemente arraigada en buscar la gloria de los hombres, el favor de los hombres. De todo lo dicho podríamos concluir que la razón de vivir del hombre es la gloria de Dios. Queremos, buscamos y exaltamos su gloria. El Catecismo Menor de Westminster dice en su primer pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cómo responde? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Buscar el favor de los hombres, tratar de agradarles o complacerles y tener eso como norma en la vida, nos revela que quien lo hace no conoce a Dios. Por lo tanto, a quien no conoce a Dios, lo domina el temor del hombre. El temor es su amo. No quiere ni puede agradar a Dios. Si eres creyente y no estás buscando la gloria de Dios, arrepiéntete ahora y sacúdete el yugo del impostor. ¿Recuerda Gálatas 5:1? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese yugo no es el yugo del Señor. Las demandas de ese amo impostor no te liberan, antes te esclavizan más y más. Ese yugo foráneo te quita la alegría de servir y el gozo del compañerismo cristiano. Ese yugo te sumerge en la incredulidad, te impide creer, te impide crecer, te impide madurar. Te ruego entonces, hermano, en el nombre de Cristo, sacúdete ese yugo de sobre ti, si tú te lo has puesto. Antes bien, como bien dice Salomón en Eclesiastés 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pero, si no eres creyente, no puedes sacudirte nada. Si eres creyente, puedes sacudirte eso en el nombre del Señor. Pero si no eres creyente, no puedes sacudirte nada. Lo único que puedes hacer es implorar la misericordia de Dios. Pídele que llene tu alma de arrepentimiento y fe. Y con el hálito de vida que Dios te da, vuélvete a Él. Y como el niño que encuentra refugio, alimento y abrigo en los brazos de su madre, entrégale tu vida al Redentor. Él con sus brazos amorosos te recibirá, porque Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y nunca más tendrás temor. Se cumplirá en ti la palabra del Señor allí en Éxodo capítulo 14, cuando salen los israelitas de Egipto y ven que el ejército de Faraón queda sepultado bajo las aguas del Mar Rojo. Moisés le dice: estos egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verás. Cuando le entregas tu vida a Cristo, todos estos angustiadores, nunca más para siempre los verás. Porque el temor de Dios saca fuera todas estas cosas, las elimina. Se cumplirá entonces esta palabra: solo debes mirar al Calvario. Miradme a mí todos los términos de la tierra y ser salvo. Mira a Cristo
y sé salvo. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, hoy temprano, al orar, te pedimos perdón por las tantas veces que cobardemente nos callamos cuando tú nos has puesto en lugares y en ocasiones en las cuales debemos hablar. Esta ha sido una realidad en el Evangelio presente en nuestro país. Faltan hombres y mujeres que solo le teman al pecado, que el temor de Dios en sus vidas sea su norte, su motor, que no haya otra preocupación en ellos más que agradarte. Señor, somos un pueblo pequeño en número, pero a ti nunca te han importado los números. Tú siempre has usado lo pequeño. Y nosotros, conscientes de nuestra debilidad, nos arrepentimos en esta hora y queremos pedirte, úsanos. Úsanos, Señor, para hablar con denuedo, para hablar tal como el apóstol decía, no me avergüenzo, porque este Evangelio bendito que transformó nuestras vidas es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Te rogamos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, para que sobre ellos solamente exista tu temor, y todo temor al hombre sea extirpado, sacado de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que podamos confiar solo en ti. Y también queremos rogarte por aquellos que en esta mañana no te conocen y han escuchado hoy día este mensaje. Oh Señor, así como un día obraste en nuestras vidas, obra en las suyas, obra en sus corazones. Trae nueva vida, implantada por el poder de tu Santo Espíritu.